Muy buenos días, hermanos. Que el Señor esté con ustedes, que les traiga paz y bendición a todos los que estamos aquí. Quiero que vayan buscando en sus Biblias el libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estar hoy hablando de los versículos del 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo del 1 al 10. Oramos. Padre, te damos toda la gracia y el honor, que tú eres el merecedor de honra, tú eres el Padre de todas las luces, el Padre de toda bondad, de toda misericordia. Por eso, Señor, alabamos tu nombre, bendecimos tu gloria y te pedimos, oh Señor, que nos ilumines en nuestros corazones para que por medio de tu palabra sean corregidas las cosas que estén mal, sean mantenidas las cosas que estén bien. Ayúdanos a ver cada día la cruz de Cristo a través de la predicación, a través de la meditación de toda una semana en tu palabra, Señor. Que cada quien, cuando oiga esta prédica, lo único que salga de su boca es gloria a Dios por Cristo. Perdona cada uno de nuestros pecados y ayúdanos a comprender la magnitud, lo ancho, lo profundo de tu amor a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 10, y leemos en la palabra de Dios que dice lo siguiente: Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permiten expresar. De tal hombre podría hacerse alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy queremos darle el título a esta predicación: La gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Voy a contar una historia para poder introducir este texto. Una vez, una tripulación de la Fuerza Aérea Norteamericana viajaba hacia un destino que estaba predeterminado que llegase a un tiempo prudente. El capitán, en medio de una tormenta fría y de nieve, se percata a través de sus radares que se encuentra a 90 kilómetros por fuera o desviado de su rumbo original. 90 kilómetros. Él hace un llamado para ver si eran sus instrumentos que estaban mal o no. Llama a la torre de control y la torre de control le dice el operador que no, que sus radares están mal y que según los cálculos que él ha hecho, porque él sabe mucho de esto,
le da que su dirección y su rumbo están normales. Es evidente luego que el piloto sigue manejando el avión con una tripulación de 14 personas dentro del avión, y cuando se percata que vuela y vuela y el combustible se le está yendo, vuelve a llamar a la torre de control. Dice, es que no veo las señales del aeropuerto donde debo de aterrizar. El controlador aéreo le dice, tus controles están malos, mis cálculos están bien. Habían unos paracaídas en ese momento. Cuando vieron que el combustible se le acabó, aquellos hombres desesperados se tiran y se lanzan en paracaídas desde el avión y caen al vacío. Luego de 3 días buscando a aquellos tripulantes, encuentran 14 cadáveres frisados por la tormenta de frío. Y al estar frisados en aquella tormenta de frío, los rescatistas se dan cuenta de que efectivamente el capitán estaba en lo cierto. Se encontraban a 90 kilómetros del destino final. ¿Cuál era su destino? 90 kilómetros. Es aquí que vemos que por el orgullo de un controlador aéreo, 14 personas perdieron la vida. Porque lamentablemente aquel avión se quedó sin combustible y automáticamente cuando salieron en el paracaídas, lejos de su destino, se frisaron porque la temperatura estaba por debajo de menos 70 grados Fahrenheit. Dígase casi menos 100 grados Celsius. Y es aquí entonces, hermanos, que en nuestro texto Pablo advierte el peligro a la iglesia de Corintios de que sus coordenadas o las coordenadas de aquellos que lo estaban instruyendo estaban desviadas, porque se estaban inclinando hacia cálculos erróneos, hacia doctrinas erróneas que estaban controladas por falsos profetas y falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Corintios como maestros, enseñando lo que no era el verdadero evangelio. Ahora Pablo, en este texto, usa lo que llamamos la psicología inversa. Usa la psicología inversa. ¿Por qué? Porque Pablo le dice que él se va a jactar de hablar de un hombre que él conoce, que tuvo revelaciones espectaculares en un tercer cielo. Y ese hombre, dice él, me puedo jactar. Y puedo jactarme porque es probable que esas revelaciones que le fueron dadas a aquel hombre que estuvo en el tercer cielo, dice Pablo, fueron revelaciones verdaderas. Y él dice, le voy a seguir el juego a aquellos fanfarrones, falsos apóstoles, pero se los ganaré. Porque si ellos tienen revelaciones, dice Pablo, yo tengo mejores revelaciones directas desde la persona de un Cristo resucitado. Pero Pablo no le da la importancia a esas revelaciones. ¿Y por qué? Porque él sabe que esos falsos maestros y falsos apóstoles han aprovechado al máximo su éxito personal y su ministerio y sus experiencias que ellos comentan, experiencias espirituales de superapóstoles en contra de aquellos feligreses de Corintio y aquellas personas de Corintio. Lo han engañado a esas personas, es lo que Pablo le está diciendo. Pero Pablo
le demuestra a los corintios en su defensa de su apostolado que él es mejor que ellos. Pero él no se va a jactar de esa superioridad que Dios, no él, sino Dios le ha otorgado a Pablo en esas revelaciones y en su designio como apóstol a los gentiles. Pablo dice, si me voy a gloriar, no van a ser en esas revelaciones, sino en mi debilidad, no en mi fuerza, sino en mi debilidad y en el poder de Dios. Así que debes de verte y dejar de pensar que estás aquí en la iglesia para que los demás vean que tú eres un super cristiano. No es así. Estás aquí porque eres débil y necesitas de la gracia de Dios en tu vida. Es por eso que la pregunta que le hacemos al texto es la siguiente. ¿Qué sucede cuando te das cuenta que la gracia de Dios es lo único y suficiente en tu vida? Eso lo veremos en lo siguiente. Cuando te das cuenta que la gracia de Dios es suficiente, serás honesto contigo mismo acerca de tus limitaciones. Véalo conmigo en el verso del 1 al 6. Pablo dice, me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello. Paso a referirse a las visiones y revelaciones del Señor. Él conoce a aquel seguidor de Cristo que hace 14 años, dice él, fue llevado al tercer cielo, en cuerpo o no. Él no lo sabe, solo Dios. Y sé que ese hombre, que no sabe si fue en cuerpo o no, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles para los humanos. Dígase, revelaciones divinas importantes. De tal hombre podría haber o hacer alarde, dice Pablo. Pudiera hacer alarde de ese hombre que escuchó esas revelaciones. Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Lo que debes de saber es que tu experiencia personal con Cristo, tu experiencia privada o ciertas revelaciones que Dios te dio no tienen ningún significado para que las personas te vean cómo vives. Pablo aquí habla de esa experiencia, aunque él habla en tercera persona, es de él mismo que él está hablando, de aquella experiencia que él tuvo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que es algo mucho más allá de la comprensión humana lo que él recibió. Pero él se abstiene de jactarse en eso. O sea, él no hace alarde de esas revelaciones y visiones. Y enfatiza una sola cosa: la importancia de mantenerse humilde y enfocarse solamente en una sola cosa. Y eso es la gracia que Cristo reparte en cada uno de nosotros. Pablo habla claramente de sí mismo. Él lo dice claramente. Dice que puede jactarse de ese hombre que experimentó aquellas visiones celestiales, pero dice también ahí que no la usará para ganarse el favor de los corintios, sino que va a usar única y exclusivamente la debilidad que la gracia le ha otorgado. Hace esto como una cita para pelear contra aquellos falsos profetas que se jactaban en sus experiencias personales, en su gran espiritualidad, pero no eran humildes. Pablo tuvo visiones reales visiones celestiales, pero él mantuvo esas visiones personalmente calladas y guardadas en su corazón. Pero no así aquellos falsos profetas y apóstoles que iban a Corintio, que tuvieron experiencias falsas, las cuales usaron simplemente con un único propósito: de manipular las masas, manipular a las personas a favor de ellos y no de Cristo, a favor de ellos y su ministerio, pero no a favor de exaltar y de glorificar
al único que merece la gloria y la honra, que es Cristo. Pablo enfatiza que su debilidad es lo que está por encima en su revelación. No tiene nada que ver esa revelación, dice Pablo. Me glorío mejor en mi humildad. Y demuestra entonces que con esa humildad y esa humillación delante de Dios, él demuestra su madurez como cristiano. Porque él entendió una sola cosa, que esas revelaciones que él recibió personalmente fueron única y exclusivamente para fortalecer su fe y no para establecer su popularidad. Esa es la lógica con la que Dios trabajó con Pablo en eso. Pablo asegura, hermanos, que la autoridad en la iglesia no se basa en experiencias personales ni emocionales, sino en las acciones y las palabras de sus líderes. ¿Qué está haciendo su líder? ¿Y qué está predicando su líder? ¿O de quién está hablando su líder? ¿Está hablando de sí o está hablando de Cristo? Eso es lo que tenemos que ver en cada iglesia cuando se predique el evangelio. Él sabía que sus acciones y palabras se daban con sabiduría. Si esto lo hacía y daba esas palabras con sabiduría, sabía que el resultado es que a los corintios serían ayudados, mantenidos y establecidos en el evangelio. Y eso iba a ser así de generación en generación. Él sabía que si formaba a los corintios directamente en la verdad de la palabra y en la gloria de Cristo, no importa que él muriera, o que murieran los apóstoles, o que muriera otro pastor, de generación en generación en esa congregación se iba a mantener una sola cosa: la verdad de Cristo y su evangelio. Siendo así contrario con aquellos apóstoles. Hermanos, nosotros que estamos aquí formando esta iglesia, ayudando a la obra de el crecimiento en nuestra vida espiritual y la madurez en el cristianismo, no debemos de permitir personas que se paren aquí o que anden siendo o diciéndose ser líderes, que estén ocupados solamente en revelar y comercializar sus experiencias personales y olvidaron resaltar la vida y la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Qué enseña Pablo en estos primeros 6 versos? Enseña una esencia principal en aquellos versos. ¿Qué dice Pablo? En otras palabras, no está tratando de construir su popularidad. Mejor está interesado en una sola cosa, y es expandir, afianzar y predicar del reino de los cielos. Es lo único que le interesa a Pablo. Dice, no me jactaré en lo que me ha sucedido. No quiero que esperes más de mí de lo que obtendrás. No voy a decir mis revelaciones para jactarme, no. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, poniéndolo al día de hoy, que si a uno de nosotros tiene esa experiencia suprasensorial o supranatural y es llevado al tercer cielo, ¿usted sabe qué es lo que va a hacer? En vez de hablar y glorificar a Cristo, va a hacer un reel en Instagram o en Facebook. Va a hacer un libro acerca de sus revelaciones y de que Dios, cómo Dios trató con él y cómo Dios le dio esas revelaciones. Y va a hacer que todos los ojos apunten a su popularidad y no a la gloria de Dios. Eso es lo que veremos hoy en día aplicado a la modernidad. No podemos permitir eso. Aquí está el punto de lo que quiero decir. Cuando la gracia es suficiente, no aceptarás en tu vida nada que no sea revelar la gloria de Dios en Cristo, que es nuestro Señor. Cuando la gracia es suficiente, no volverás o no solo verás tus limitaciones, hermanos. Vas a ver tus limitaciones. Vas a ver que no puedes. Vas a ver que no eres apto.
Pero además vas a tener claro, y es lo que queremos informarte en el segundo punto, verás el dolor de la vida. Verás el dolor de la vida. Verás lo que llamamos la claridad del propósito del dolor que Dios infringe en tu vida. ¿Por qué Dios infringe sufrimiento? ¿Por qué Dios infringe dolor? Veamos en el verso 7. Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormentara. El dolor que pueda haber en tu vida o el sufrimiento que puedas tener, hermanos y amigos, eso es un regalo de Dios para mantenerte humilde. Pablo revela que le dieron aquel aguijón en la carne. Esta es una representación de alguna aflicción o afección física o espiritual. No sabemos, no tenemos idea qué fue. Lo que sí sabemos que el propósito de aquel aguijón, de aquel sufrimiento de Pablo era para que estuviera humilde y solo confiara en una sola cosa, en la gracia que opera de Dios en él. En la realidad, vemos que muchos han hablado sobre qué pudiera ser aquella limitación que Pablo tenía, física o espiritualmente. Pero no nos importa, porque el anonimato por el cual fue manifestada aquella espina es buena. Porque aquí lo que Dios está viendo es, no mires el aguijón, mira el dolor que Pablo o el sufrimiento que Pablo estaba sufriendo o padeciendo. Porque eso te servirá y te ministrará a ti para lo que Dios quiere en tu vida. Y es, Dios quiere única y exclusivamente ordenar, organizar, bajarte del techo y ponerte los pies sobre la tierra y apuntar a una sola cosa, ver la gloria de Dios y no tus fuerzas. Pablo dice que el cielo le envió un regalo. Cuando lo destapa, encuentra que, lo primero que ve es que quien le lleva el regalo, ¿sabe quién es? Un emisario de Satanás. Esidio dice, un emisario del mal le lleva el regalo. Cuando él lo destapa, una espina le cae en el ojo, como quien dice, y lo atraviesa. Ese aguijón directo que atravesó a Pablo, él suplicó en 3 ocasiones, dice aquí, suplicó, o sea, ahí dice agonizo, él agonizó suplicándole a Dios 3 veces que se lo quitara. ¿Y sabe cuál fue la respuesta divina? Bástate mi gracia. Por eso es que te digo que cuando eres débil, lo único que se está recordando a tu vida de parte de Dios es que dependes de Él y te previenes para que no seas orgulloso el día de mañana y no te creas un super cristiano, un fariseo. Dios te humilla para que puedas ¿qué? Para que puedas empatizar, para que puedas ver también el dolor del otro, para que puedas tener bondad y misericordia con aquel que igual que tú está sufriendo en la vida. Es para que haya empatía. Para eso es que Dios te pone a sufrir, para consolarte y tú puedas consolar a otros también. Pero para mantenerte humilde, porque cuando eres humilde, entonces Dios puede usarse, porque su poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Mientras más humildes somos, más utilizados vamos a ser por Dios en el ministerio. Dios usa el dolor para conectarte y sirvas a los demás. Por eso debes de aceptar, hermano, todos los regalos que Dios te mande. Así sea un regalo, una flor, así sea una espina que te cause dolor. Debes de soportarlo, agradecer a Dios, porque si te mandó una espina,
es para que sigas humilde. Y si te mandó una rosa, es para que sigas todavía confiando y solo dándole la gloria a Dios. Porque todos estos regalos, hermanos, sea rosa o sea espina, ¿saben qué es? Una expresión del amor de Dios. Es lo único. Dios dice que Él azota todo que Él recibe por hijo. Tiene que quitarte el ego, tiene que quitarte el orgullo, tiene que hacerte humilde como un niño para que lo puedas obedecer, para que pueda Él usarte en el servicio de la expansión del reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Después que ves tus debilidades, después que afrontas el dolor, bueno, en el verso 8 y 9 se nos dice que estarás entonces satisfechos con los resultados que estás obteniendo. Vamos a leerlo, dice el verso 8. 3 veces le rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es evidente, hermanos, que la gracia de Dios es sumamente poderosa para ayudarte en cualquier situación. Pablo nos cuenta y nos dice aquí que rogó y no se le quitaron aquel dolor y aquel aguijón. Solo le dijo, toma mi gracia, usa mi gracia. Ahí es que tú vas a ser fuerte, porque cuando eres débil eres fuerte, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Pablo, al igual que nuestro Señor Jesús, Pablo vivió en el crisol del sufrimiento. Pablo sufrió mucho por el ministerio. Dios se lo advirtió, dijo, él va a sufrir por el ministerio. Y ese aguijón era parte del sufrimiento que Pablo padecía durante todo su caminar como apóstol de los gentiles. Pero él se gloriaba en esa debilidad y en ese sufrimiento porque tenía, decía él, llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. La determinación de Dios, ¿cuál era con Pablo? Era formarlo cada vez más a la imagen de Cristo. Mantuvo su dolor para que continuara caminando con la seguridad, incluso dentro de su aflicción y su dolor, de que Dios continúa obrando en él a través de la gracia única y exclusivamente. Aquí entonces, hermanos, el texto nos confronta a algo, a una realidad que está aquí. ¿Y cuál es esa realidad? No siempre Dios va a contestar las oraciones de manera como la que tú quieres. Pablo rogó 3 veces, se arrodilló, ayunó, me imagino, pataleó, hizo de todo para cambiar su aguijón y Dios lo liberara. Pero Dios no quiso, no se lo dijo. Muchas veces nosotros pedimos paz y recibimos todo lo opuesto a lo que pedimos. Recibimos más y más confrontaciones. Decía un hombre en un reel que él pidió por paz y Dios le mandó problemas para solucionarlo. Para aprender a solucionar los problemas. Pero ten algo seguro, hermanos. Aún Dios te dé un aguijón y te lo clave en el centro de tu corazón, que te duela todos los días. Ese aguijón ahí va a estar. Pero ten por seguro que Dios va a aplicar el ungüento de su gracia alrededor de esa espina para siempre consolarte en tu dolor y decirte, yo estoy aquí simple y sencillamente perfeccionando mi poder en ti para poderte usar humildemente como un servidor de mi Hijo, de Cristo. Esta gracia de Dios, lo que vemos aquí es que no está limitada por nuestras debilidades, sino que se manifiesta a través de nuestras debilidades. Porque cuando te rindes a tus debilidades, entonces Dios actúa en ti de manera poderosa, perfeccionando su poder. Cuando la gracia es suficiente,
aceptarás tus debilidades, aceptarás tu necesidad imperante que tienes de Dios. No importa la casa que quieras, no importa el carro que quieras, no importa la salud que desees, no importa el trabajo que tenga o lo que quieras en tu vida. Si Dios no mete la mano en ti y en lo que tienes, nunca lo vas a lograr. No lo vas a obtener. Preocúpate por buscar la gracia de Dios y todo lo demás va a ser añadido porque estás buscando dentro de tu debilidad el reino de los cielos y no que Dios te quite el problema de encima, sino que Dios te dé su gracia para llevar ese problema encima de ti, junto con Él. Y es aquí que pasamos al cuarto punto y al último. Cuando la gracia es suficiente, entonces tú y yo seremos transformados por nuestras debilidades o a través de nuestras debilidades. Dice el verso 10, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios proporciona la mayor fortaleza cuando reconoces tu debilidad delante de Él. Lo que Dios te da o lo que Dios está tratando de darte y de decirte es, no necesitas más de esto ni necesitas más de aquello. Lo único que necesitas es mi gracia. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, él no necesitó que pusieran menos leones. No. Cuando aquellos 3 niños judíos fueron echados en el horno, no necesitaron que pusieran menos leña al fuego. Cuando Israel estaba en peligro, no necesitó menos agua para pasar el Mar Rojo. Simplemente lo único que ellos necesitaron fue la mano de Dios y su gracia en sus situaciones para poderla sobrellevar. Pablo reconoce que la debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se muestre en tu vida. Así que ahora cambia las perspectivas de tu vida y no veas tu debilidad como un obstáculo, sino como una plataforma para la gloria de Dios. El poder en la debilidad es una fórmula para salvación. Su poder en tu debilidad te permite superar tus propias expectativas. La debilidad de Pablo y no sus revelaciones fueron la plataforma para demostrar el poder de Dios y la gracia del Señor Jesucristo que operaba en él. Esto se debe a que tal creyente, o sea, Pablo entendía y tomó aquella necesidad y aquella aflicción que tenía en su vida para ver y entender que había una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Algo que no entiendo, pero si me lo explican lo voy a entender más adelante. Pablo no entendía por qué sufría, pero cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, él comprendió que ese sufrimiento era para hacerlo fuerte. Y tú dirías, pero si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a estar fuerte? Pues sí, hermanos, si te enfermas, que sea para la gloria de Dios. Si sufres, que sea para la gloria de Dios, porque la gracia de Dios está operando en tu vida para hacerte débil y por eso entonces te hace fuerte en su poder. En su poder. Pablo entendió que lo único que tenía para su vida era regocijarse en su debilidad. Hay una ecuación en matemáticas espirituales que Pablo entendió bien. Mis debilidades más la gracia de Cristo me hace fuerte. Mis debilidades, o sea, mi sufrimiento, mi dolor, mi enfermedad, todo lo que esté pasando, si se suma con la gracia de Dios, soy fuerte. Esa matemática es exacta
y no se equivoca, hermanos. Por eso queremos concluir hoy. Hay un libro, o hay un señor llamado C.H. Madhani. Era un teólogo muy versado, escritor de muchos libros. Una persona célebre dentro del mundo cristiano, vamos a decir así. Un día en una conferencia, alguien le preguntó, ¿cómo usted, que tiene tantas publicaciones, que ha dado tantas conferencias, que es tan aclamado en el mundo cristiano, puede mantenerse tan humilde y ser de una personalidad bastante humilde? La respuesta de él fue la siguiente: ¿cómo puede ser alguien arrogante cuando se está al lado de la cruz de Cristo? ¿Cómo yo o usted puede ser arrogante cuando usted ve a nuestro Señor, que era el Rey y Señor de señores, crucificado en una cruz? Nadie puede ser arrogante delante de la cruz de Cristo. La gracia de Cristo es suficiente. Cuando eres realmente débil, entonces, hermanos y hermanas, eres efectivamente fuerte. Eres un sirviente débil con un gran Señor poderoso. Oye bien, un sirviente débil con un Señor poderoso. Eres una persona caída, pecadora, con un proveedor fiel y misericordioso. Eres un ser depravado y pecador con un gran Salvador detrás de ti. Eres un humano impotente, pero con un Dios todopoderoso. ¿Qué más quieres? La gracia de Dios es suficiente. Lo que te digo hoy es que necesitas más gracia. Más gracia en tu vida. Esa gracia que te salvó del pecado. Esa gracia que te mantiene día a día en los caminos de Cristo, vivo, alabándolo y glorificando. Esa gracia que cuando oras te ayuda. Esa gracia que aún a pesar de tus defectos está contigo perfeccionándote. Esa gracia que te ayuda cuando estás deprimido. Esa gracia que te recuerda única y exclusivamente que Dios todavía no ha terminado el trabajo contigo. Debes de hacer una profunda reflexión en este verso o en este texto clásico, porque esta carta a los Corintios es muy estudiada, es muy predicada. Y la reflexión que yo te invito a hacer en esta semana es que cuando abrazas tus debilidades y la entregas a Dios, su poder se perfecciona en ti. Que tu compasión se extienda a los demás para que vean que todos necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. A través de tu debilidad muestra el poder de Dios que hay en ti y así puedan ver que la gracia que actuó en ti pueda actuar en ellos y ver esa fuerza divina y transformadora que solo Dios puede aplicar en una vida. Que cuando tú eras pecador, cuando tú eras perverso, Dios tuvo gracia y te dio gracia y te salvó. Y vean esa transformación en tu vida y puedan decir entonces y glorificar a Dios a través de tu vida, a través de tu debilidad, que Dios la ha convertido en una fortaleza, en un testimonio fuerte para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y termino con esto, con un trozo de una canción que se llama Sublime Gracia del Señor. Dice que aún infeliz salvó, fui ciego, mas hoy yo veo, perdido y él me halló, su gracia me enseñó a no temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó, ya libre soy, Dios me salvó y las cadenas ya él rompió. Y como un río fluye su perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. La gracia es suficiente. Entonces sed débil y su poder
se perfeccionará en ti. Dios bendiga su santa palabra.